Sí, Hola, ¿escuchan? Hola chicos, ¿me pueden escuchar bien? se le corta ¿Qué un tal? ¿Cómo poco. andan? Se corta, ¿no? A ver si me conecto a otra red. A ver. ¿Ahora? Al principio se había como cortado, pero va mejor. ¿Ahora sí, mejor? Sí, ahora se escucha bien. Sí, ahora sí, profe. No sé si soy yo, pero se ve todo congelado. Se acaba de tildar. ¿Ahora? ¿Me escuchan chicos? Ahora sí. Bien. ¿Me escuchan ustedes? Bueno, fantástico. A ver. ¿Ahora? Desastre. Se ve muy congelado. ¿Sí? Creo que hay un delay con el video y el audio. Si no, apague la cámara. Calculo que va a andar mejor. Sí, lo que pasa es que ahora voy a ver si les puedo compartir pantalla, porque mi idea es hacerles una presentación. A ver. Aguárdame un segundito, ¿eh?
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a compartir este PowerPoint que está subido en la nube, ahí en el Drive de la facultad. De todas maneras, yo después lo voy a subir digamos, en la página, en nuestra plataforma. Profe, si querés puedes mandar por ahí te mensaje, así que podemos ver este grupo, archivo. Bueno, perfecto. Hasta ahora se ve la pantalla en negro. No sé si Sí, pasa a sí. todos. No, todavía no. Todavía no lo puse. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, bárbaro. Sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver una derivación de lo que son las obligaciones y una parte muy importante porque tiene que ver no solamente con cuestiones societarias, con cuestiones profesionales, sino que tiene que ver también con cuestiones civiles. A ver, ¿ven ustedes el PowerPoint? Porque ahora yo no lo veo. No, no se ve. No, no se ve. No sé por qué se sale. A ver. Como verán, este es un programa nuevo y estoy explorando, y además esto lo quiero compartir con ustedes porque lo hice ad hoc para esta clase. Así que, a ver. ¿Ahora se ve? Sí, ahí está. Bueno, fantástico. Bien. Bueno, ¿de dónde viene el concepto de responsabilidad civil? Viene básicamente del latín, que es responder, que es constituirse en garantía, ¿sí? Esto es quien, digamos, de alguna manera tiene que hacerse cargo de algún tipo de perjuicio que haya generado, ¿sí? En la antigüedad, esto, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la ley del talión, cuando alguien provocaba un daño físico a otra persona o un daño en sus bienes, debía sufrir el mismo perjuicio que había generado. Por ejemplo, si cuando vieron eso de ojo por ojo, bueno, en caso de que alguien hubiera lesionado y, por ejemplo, le hubiera cercenado un dedo o una mano, debía cercenarse el dedo o una mano de la persona agresora, ¿sí? Así como en la antigüedad tenía vigencia este tipo de cuestiones de aplicarlo sobre la situación física del agresor, lo que era muy importante era la autoría, es decir, quién había realizado y si esto había sido como una conducta deliberada o culpable, ¿sí? Hoy por hoy, ese factor de responsabilidad se ha modificado. Hoy por hoy nosotros tenemos una situación en la que se responde económicamente por los perjuicios que se generan a las personas damnificadas, ¿sí? ¿De dónde se deriva la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil, ustedes habrán escuchado hablar por ahí en derecho económico que han tenido, etcétera, que la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, ¿sí? Ahora vamos a ver enseguida que el Código Civil, el Código de Comercio, que estaban vigentes con anterioridad en la República Argentina, antes del 1 de agosto del 2015, donde empieza a tener vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, eran
cuestiones absolutamente separadas. En ambos códigos, la responsabilidad contractual y extracontractual tenía ciertas diferencias, ¿sí? Chicos, siéntanse libres de intervenir o de hacerme preguntas cuando lo crean necesario. Además, me ayudan a mí a sentirme más conectado con ustedes, porque si no, yo no sé si... ¿Ustedes están viendo bien? ¿Están escuchando bien la clase? ¿Ningún problema? Sí, profe. Sí, Sí, habla. sí, profe, todo bien. Sí. Bárbaro. Bueno, esperemos Consulta, que no siga está así. compartiendo el Power, ¿no? Sí, lo estoy compartiendo. ¿No lo ven, Ah, ¿no lo porque ven no lo vi. ustedes? Y Sí, se bueno, ve. ¿se ve o no Sí se se ve? ve. Sí, sí, Polo, se ve Sí, lo sí. más. Bueno, bárbaro. Igual yo, no tomen nota de esto porque yo se los voy a... O logro compartir la nube con ustedes, que lo quise hacer, pero honestamente no sabía cómo, o directamente subo el PowerPoint ahí digamos, en la parte de materiales que tenemos en el foro nuestro. Así que no se preocupen. Bueno, acá yo les puse algunas definiciones de responsabilidad civil. Saben ustedes que los abogados nos encantan las definiciones, pero las definiciones nosotros las usamos no solamente para que los alumnos de Derecho, no los de Ciencias Económicas, se la tengan que acordar de memoria, sino para explicar una serie de conceptos. Las definiciones en Derecho tienden a concentrar elementos. Ustedes se fijan, por ejemplo, en esta primera disposición dice una técnica de imputación que con el auxilio de un factor de atribución permite cargar las consecuencias perjudiciales de un evento dañoso a un sujeto que con su comportamiento lo ha provocado o que por su particular situación jurídica se estima oportuno que responda o que por haber aportado las condiciones idóneas para que el menoscabo se consumase es económicamente justo que repare el perjuicio. ¿Sí? Bueno, en este caso, nosotros hay elementos donde, por ejemplo, el factor de atribución vamos a ver más adelante qué es, ¿no? El sujeto, el daño, ¿sí? Y el patrimonio, o quién debe responder por el daño, ¿sí? Son elementos determinantes de este concepto, ¿sí? Es la responsabilidad que es básicamente es un fundamento en sí mismo, no es solamente una suerte de procedimiento diciendo ante la existencia de un daño, ¿sí? ¿Quién y cómo debe responder? ¿Y qué es responder? Bueno, responder en el caso de la responsabilidad civil es reparar, ¿sí? Es volver a restituir la situación anterior de la persona dañada en su humanidad o en su patrimonio, ¿sí? Bueno, más abajo tenemos algunas definiciones un poquito más cortas, ¿no? Y un poco más satisfactorias para estudiarlas, ¿sí? Que dice que es la obligación de reparar todo daño causado a otro sin causa de justificación, ¿sí? Y es respecto de un daño injustamente sufrido, ¿sí? No todo daño, vamos a ver en un ratito, es indemnizable. Es una moderna solución de convivencia que provee el derecho para establecer la justa reparación de los daños y proveer paz en las relaciones sociales. Vendría a ser, y esta definición es mía, la redacté cuando estaba haciendo esta presentación, y es básicamente el fundamento sociológico de la responsabilidad civil, ¿sí? Si uno puede decir, y esto creo que lo dije en la presentación del curso, que el derecho es sociológicamente un subsistema de regulación de expectativas. Es lo que nos permite a nosotros, como personas y como miembros de una sociedad, ¿sí? Por lo menos saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y qué podemos esperar de unas relaciones jurídicas frente a los otros, ¿sí? Bueno, dentro de ese sistema hay un subsistema que es el de la responsabilidad civil que nos permite a nosotros, ¿sí? Saber qué pasa si alguien nos provoca un daño, ¿sí? O qué pasa si nosotros le provocamos un daño a otra persona, hasta dónde se puede extender esa reparación, o si es una reparación o si es una sanción, si yo voy a ser castigado por ese daño, ¿no? Por ejemplo, sí.
¿Cómo tiene que pagar la factura por lo que hizo un daño a tercera persona, a otra Claro, persona? o sea, esto es un sistema que todos los países tienen, o sea, que lo podrán tener de mayor o menor medida, en el cual quién tiene que reparar o quién tiene que restituir a la situación anterior a la existencia del daño, ¿sí? Respecto de la persona o el patrimonio del sujeto damnificado, ¿sí? Esa es básicamente la función social del sistema de responsabilidad civil, ¿sí? Sí, Por sí, sí. ejemplo, cuando ustedes ven la televisión, ¿no? Y hablan sobre, dice, bueno, acá, ¿no? Esos periodistas de los canales de televisión que están en chaleco y hablan sobre las cuestiones así, son los periodistas de policiales, ¿no? Y hablan sobre la responsabilidad penal o sobre la responsabilidad civil, ¿no? Ahora, con esto que yo les he comentado, ¿ustedes distinguen alguna diferencia? ¿Qué sería una persona responsable penal y una persona responsable civil o civilmente responsable? En el caso ¿Repetir la pregunta? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil? ¿Sí? ¿El tipo de daño? ¿Puede ser? No, el tipo de pena. La penal es a través del cumplimiento de cárcel o algo, y la civil es a través de la reparación tipo monetaria o de alguna otra forma. ¿Puede ser? Más o menos. Ustedes tienen un sistema que es punitivo, ¿no? Donde el sistema penal funciona de la siguiente manera. Ustedes, por ejemplo, cometen un delito de acción pública, porque hay delitos de acción pública y de acción privada, ¿sí? Los delitos de acción privada, ustedes eventualmente pueden iniciar una acción penal o no hacerlo, pero las de acción pública, ¿sí? El Estado ya está interesado per se, ¿sí? En que ese delito no quede impune. O sea, no es algo de lo que ustedes pueden disponer, ¿sí? O sea, decir, bueno, arreglo y no voy a la cárcel, ¿sí? O lo perdono, ¿sí? Este chico, no sé, mató a mi mamá, pero bueno, lo perdono, no le hago una acción penal, ¿sí? Bueno, esto no ocurre, ¿sí? Porque el Estado ya está interesado en que el homicidio no se realice bajo ninguna circunstancia y no es algo disponible perdonar o no perdonar, ¿no? Ahí tenemos el círculo de la responsabilidad penal, ¿sí? En el círculo donde el Estado dice, bueno, vos cometiste un delito que están tipificados en el Código Penal, ¿sí? Tipificado quiere decir, esa conducta está absolutamente identificada y si uno comete esa conducta y no otra parecida, porque la particularidad del tipo penal es que uno no puede aplicarla por analogía, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso en su momento de estudio de la Facultad de Derecho, un caso que ocurrió de verdad, donde estudiantes de medicina, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires, que no tenían acceso digamos, para estudiar anatomía, lo que hicieron fue robarse cadáveres de la morgue y se los llevaban a su casa, los diseccionaban y estudiaban medicina con cadáveres robados, de cadáveres que nadie reclamaba, ¿sí? Porque no había familiares. Bueno, en su momento cuando los pescaron, bueno, los procesaron, pero no los pudieron condenar porque ese delito no estaba tipificado, ¿sí? Robar un cadáver no estaba contemplado en el Código Penal en ese momento, ¿sí? Con lo cual, si esa figura penal no está prevista en el Código Penal o en alguna ley especial, ¿sí? Bueno, esa persona no puede ser condenada, ¿sí? Por ejemplo, un caso más moderno.
antes de que existiera una ley, una modificación que penara el grooming, ¿no? ¿Saben lo que es el grooming? No. Chicos. El acoso mediante las redes. Sí, ¿no? virtual, ¿no? Exactamente. El acoso virtual, ¿sí? El acoso virtual, la captación de menores en redes. Bueno, eso no podía haber condenados porque ese delito, esa conducta no estaba correctamente tipificada. Después salió una ley y se modificó el Código Penal y se incorporó el delito de grooming como delito y que tiene una pena, ¿sí? Pero el delito penal lo que tiene es una cuestión eminentemente sancionatoria, ¿sí? O sea, el delito penal es para castigar, ¿sí? Para castigar, y tiene una función además ejemplificadora. Dice, bueno, nosotros como comunidad no permitimos que este tipo de conductas se realicen, ¿sí? En nuestro caso puede ser un delito penal, bueno, matar a alguien, pero en Afganistán, por ejemplo, va a volver a ser, lamentablemente, un delito penal que las mujeres vayan a la facultad, ¿sí? Con ese grado de barbaridad, ¿sí? Cada país tiene su regulación penal. Nosotros tenemos la nuestra. Pero por el otro lado, uno puede tener una responsabilidad penal o puede no tener, y puede no tener una responsabilidad civil, o puede tener una responsabilidad civil y no tener una responsabilidad penal, ¿sí? Son dos esferas que están absolutamente separadas, ¿sí? La penal aplicaría sanciones y la civil busca resarcir. ¿Sería así? Algo así. Exactamente. O La sea, viste, civil, por ejemplo, sí, capaz que digo una pavada, pero viste que sí, en los seguros de auto hay sí, una responsabilidad civil, en el contrato de seguro hay un monto de sí, responsabilidad civil, sí, ¿no? sí, correcto. Sería eso, para si yo cometo un accidente, si provoco un accidente, el seguro se hace cargo para resarcir a la persona que dañé. Exactamente. En ese caso, el seguro lo que va a hacer es, el seguro no asegura a la persona, a tu víctima, sino que te asegura a vos, Al ¿sí? usuario, así, al cliente. Claro, sí, asegura en realidad lo que está asegurando es tu patrimonio. Dice, bueno, en el caso que yo haya generado algún daño, que haya una persona que esté perjudicada y que me reclame su resarcimiento, ¿sí? Bueno, ahí se dispara el riesgo cubierto por el seguro y el seguro viene y dice, yo voy a cubrir aquel monto de resarcimiento que derive de la reparación de este perjuicio que esta otra persona te reclama, ¿sí? Así funciona el sistema de seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Que ustedes contratan cuando tienen un auto a cargo o deciden asegurar eventualmente, no sé, cualquier tipo de maquinaria o de elemento que pueda generar algún tipo de riesgo, ¿sí? Pero sí, en Perdón, líneas profe, generales, sí. ¿le puedo hacer una Sí, consulta para ver si me sí, quedo bien? Recién entro y disculpe que no prendo la cámara para hablar, pero estoy del celular. no hay problema. Para ver si entendí bien, responsabilidad penal entonces puede ser en privada o pública. Sí, puede haber Un acciones. delito de acción privada o delito de acción pública. Y en el caso de que sea público, el Estado es el que se encarga que no quede impune. Exactamente. Y sí, El Estado está interesado, en realidad nosotros comunidad y nuestro sistema punitivo está interesado en que esas conductas, ¿sí?, tengan una sanción. ahí está. En que esas ¿Ves? conductas. O sea, Perfecto. esa conducta tenga una sanción. Esa conducta nosotros la consideramos reprochable, no queremos que suceda, ¿sí? Y quien la cometa tiene que tener un castigo, ¿sí? Esa es más o menos la idea general de la justicia o de la responsabilidad penal. Y Y en lo por el que es otro lado, privado, sería que el delito no se considera, por ejemplo, de gravedad para que afecte el orden en común. exactamente, eso es una cuestión que vos podrías no instar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a ver,
alguna cuestión de acción privada en la cual vos puedas sentirte afectado, ¿sí? Pero que no esté involucrado el orden público en ese sentido, ¿sí? Estoy tratando de pensar, a ver si se me ocurre algún ejemplo. Pero básicamente a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que es la esfera de la responsabilidad penal y la esfera de la responsabilidad civil, ¿sí? A ver, yo les hago un ejemplo que por ahí todos conocemos, ¿no? La denuncia, la acción penal del presidente de la Nación por el tema de la reunión en Olivos, ¿no? ¿Sí? Ahí que está involucrada, ¿su responsabilidad civil o su responsabilidad penal en ese tema? Sería la penal, porque está en el código. Exactamente. Es el artículo 105. Es solamente lo que está involucrado es su responsabilidad penal, no su responsabilidad civil, ¿sí? La responsabilidad civil podrá estar involucrada, no sé, en caso de que no sé, de que algún mozo se haya contagiado de COVID y lo hayan obligado, pero ni siquiera habría una acción directa contra la gente de la fiesta, sino contra la gente de la empresa, ¿no? Pero son esferas absolutamente distintas. Hay una responsabilidad penal, que es el tema de un castigo, ¿sí? De un castigo que eventualmente se puede resolver con dinero, ¿sí? El castigo... Perdón, pero ¿penal privado o público? ¿Cómo? En ese caso es penal con un delito de acción privado o público. En ese caso es público. En ese caso es público. Sí. Lo que pasa es que lo que puede ocurrir en ese caso, ¿sí? Es que se haga lo que se llama una probation. No sé si ustedes habrán escuchado de la suspensión del juicio a prueba, ¿no? Donde eventualmente antes de que haya condena o antes de que el proceso continúe, la persona imputada ofrece al fiscal y el juez acepta eventualmente realizar algún tipo de actividad y pagar algún tipo de multa o de compensación a la persona damnificada, ¿sí? Que eso es más o menos, creo, lo que está involucrado en esa presentación. Pero respecto de la responsabilidad civil, que es nuestro tema, ¿sí? Es otra esfera, ¿sí? No tiene nada que ver, sí tiene alguna conexión respecto a la responsabilidad de la justicia penal, por ejemplo, si hay un juicio en la justicia penal donde, por ejemplo, no sé, un accidente de tránsito donde hay lesiones o muerte en una autopista, ¿sí? Y ese proceso continúa, el juicio civil en principio no puede dictarse hasta que no esté terminado el proceso en la justicia penal, ¿sí? Por supuesto que el derecho también tiene previsto que esto no puede ser eterno y el juez civil puede dictar sentencia en caso que haya una prolongación o una demora demasiado extensa en el proceso penal. ¿Se entendió la diferencia entre la esfera del derecho penal y la esfera del derecho civil? ¿Sí? Profe, consulta. Sí. Responsabilidad civil generalmente no se mete el sector de judicial, todo esto. Sí, la responsabilidad civil es básicamente una cuestión, todo el ejercicio de derechos puede tener una intervención de los tribunales. O sea, ustedes me pueden decir, yo cuando ejerzo un derecho, ¿necesito ir a tribunales para ejercerlo? ¿Sí? Ustedes cuando ejercen un derecho, ¿necesitan ir a tribunales para que se los reconozca? No, exactamente. Bueno, la responsabilidad civil funciona lo mismo. O sea, yo por ahí puedo cometer un perjuicio a una persona, ¿no? E intentar repararla, ¿sí? Supongamos que ustedes, no sé, están esperando en la cola del cine
y se están sacando el saco y le tiran la bandeja al que está atrás con los nachos, el queso y las Coca-Cola, se lo tiran todo al suelo, ¿sí? Ustedes le generaron un perjuicio a esa persona, ¿sí? Supongamos que esta persona quisiera demandarlos y cobrarle lo que le salió y la tintorería del saco, etcétera, ¿sí? O eventualmente usted dice, uy, perdóname, te voy a comprar de vuelta los nachos y te voy a dar el dinero que te salga arreglar esto en la tintorería, ¿sí? Y esto ustedes lo hacen básicamente porque intentan reparar un perjuicio, ¿sí? Y lo hacen básicamente porque forman parte de una comunidad donde hay reglas de responsabilidad civil que lo pueden hacer porque lo consideran un mandato moral y ético, yo le causé un perjuicio y se lo quiero reparar, o porque saben que de todas maneras este señor tiene herramientas jurídicas para accionar y obtener la satisfacción de ese perjuicio que ustedes le han generado, ¿sí? La responsabilidad civil y cualquier derecho en civil funciona así. Nosotros tenemos que pensar al derecho y a la acción entendida como la habilidad de ejercer ese derecho ante la resistencia del proveedor ante un tribunal, ¿sí? O sea, la acción, si eso fuera una moneda, ustedes tienen en una cara, tienen el derecho y en la contracara tienen la acción, ¿sí? La acción es, digamos, la parte activa de mi derecho. Yo tengo mi derecho y lo puedo ejercer. O te lo puedo invocar a vos y vos lo podés entender, o formando parte de esta comunidad deberías entenderlo, y si no lo querés entender, yo tengo la posibilidad de ejecutarlo, ¿sí? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien no les paga el alquiler y ustedes le reclaman el pago. Dice, bueno, mirá, es 5 de mes y no me pagaste el alquiler, ¿sí? O es 7 de mes y no me pagaste el alquiler y no me pagaste el anterior ni el anterior. Me lo tenés que pagar. El tipo le dice, no, mirá, no te lo pago, no te lo quiero pagar, o no tengo ganas, o no puedo, ¿sí? Y en eso ustedes pueden ir a un tribunal y ejercer una acción, que es básicamente poner en funcionamiento ese derecho para que un juez se los reconozca y obligue a su deudor, ¿sí?, a que cumpla con esa obligación, ¿sí? Así forma el sistema jurídico y así funciona también dentro de lo que se llama la responsabilidad civil, ¿sí? Responsabilidad civil que abarca un sinfín de situaciones, ¿no? Antes, originariamente, en el Código Civil anterior, nosotros solamente conocíamos lo que se llamaba la responsabilidad civil, tenía una sola función que es resarcitoria, solamente repara, ¿sí? Ante la evidencia de un daño, bueno, ahí se disparan una serie de derechos y de acciones que permitan resarcir, ¿sí? Bueno, hay otra función. El derecho es como que se quedaba insatisfecho con que lo único que pudiera hacer la responsabilidad civil es llegar atrás del evento, ¿no? ¿Ustedes vieron esa película que se llama Minority Report? ¿La vieron de Tom Cruise? ¿La han visto? Sí, sí. Bueno, el concepto era que ellos podían evitar que se cometiera un delito, ¿no? En función de las capacidades estas que tenían esos chicos que flotaban en una pileta y que estaban conectados en su cerebro, bueno, todo ciencia ficción, ¿no? Bueno, acá pasa un poquito algo más o menos parecido, sin tanta ciencia ficción y sin Tom Cruise. Es decir, bueno, a mí ya no me satisface que tratemos de reacomodar las cosas como estaban antes, ¿sí? A mí ya no me satisface que compremos la gotita y tratemos de reparar el jarrón cuando se rompió, porque la verdad es que el jarrón puede estar reparado y podemos haber pegado todas las piezas, pero ya no es lo mismo, ¿sí? O sea, es un jarrón reparado, ¿sí? Si fuera un jarrón de la dinastía Ming,
ya no vale lo mismo en una subasta, ¿sí? Con lo cual, la responsabilidad civil empezó a evaluar y dice, bueno, a mí tengo más interés en que esto no pase, ¿sí? En que esto no ocurra, en que el jarrón no se rompa antes de que yo tenga que repararlo, ¿sí? Bueno, y ahí empieza a jugar una nueva función de la responsabilidad civil, ¿no? Y con nuevas acciones que vamos a ver en unos minutitos. Pero primero vamos a hablar sobre la función tradicional de la responsabilidad civil, que es la resarcitoria, que es reparar, ¿sí? Cuando empezó la cuestión de la responsabilidad civil, digamos, organizada normativamente, esto ocurrió con el Código Civil de Napoleón, ¿sí? Código Civil donde, no sé si saben, no sé si les gusta un poco la historia, donde Napoleón participaba activamente de las reuniones académicas entre los profesores y los juristas franceses en la redacción de las normas, ¿no? Bueno, este código, que fue de tanta avanzada que casi todos los códigos europeos y latinoamericanos se fundaron en sus normas, ¿sí? Reconocía la responsabilidad civil. ¿Y en qué se basaba digamos, la atribución, el factor de atribución? Se basaba básicamente en la culpa, que puede ser la culpa o el dolo, ¿no? Donde el sistema de responsabilidad civil está viendo, dice, bueno, hubo un daño. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que se hace. Dice, bueno, ¿quién fue? Y bueno, ¿y cómo ocurrió? No, bueno, ¿fue negligencia? ¿Fue impericia? ¿Fue culpa? Bueno, en ese caso se establece como factor de atribución la culpa y ahí deberá responder al damnificado. ¿Fue a propósito? ¿Lo hiciste queriendo provocarle un daño? Entonces hay dolo, ¿sí? Bueno, es otro factor de atribución. Pero fíjense que la responsabilidad está mirando al victimario. Dice, Perdón, bueno, sí. ¿podrías repetir los pasos de más o menos cómo se procede? Primero está el daño, después se pregunta quién fue, tercero viene si fue a propósito o no, o primero viene otra cosa. No, ¿cómo sigue? Primero para que vos tengas responsabilidad civil, necesitas que exista daño, ¿sí? Por ahí vos podés cometer un ilícito, pero no generaste ningún daño, con lo cual no hay ninguna reparación que hacer, ¿sí? O sea, el daño es el disparador del sistema, ¿no? O sea, vos tenés, por ejemplo, una persona, va un tipo, supongamos 1800, ¿sí? 1806, caminando por París, ¿sí? Con su paraguas en la mano, ¿no? Y revoleando su paraguas en la mano, ¿sí? Y en eso iba silbando la marsellesa y le pega con la punta del paraguas en el ojo al señor que venía caminando de frente, ¿sí? Bueno, ahí tenés configurado el daño, ¿sí? Y automáticamente los jueces franceses de 1806 van a decir, ¿quién fue el que le causó el daño? Fue este señor, ¿sí? ¿Fue el paraguas o fue el señor? Esa es una pregunta que después, con un poquito más de desarrollo, nos vamos a empezar a hacer. Y no es una pregunta tonta. ¿Cómo se llamaría esa distinción entre el sujeto o el hecho? ¿Es algo así? Desconozco. No, esto en realidad estamos hablando de la culpa. Si lo hizo a propósito, lo hizo sin querer, si le pegó con el paraguas, lo hizo a propósito o fue accidental, en este caso vemos que fue accidental, el factor de atribución de la responsabilidad civil es la culpa, ¿sí? O sea, uno podía tener una responsabilidad por haber cometido un daño, ¿sí? Y generalmente para que haya una responsabilidad de otra persona, esa persona tenía que intervenir, ¿no? O sea, imagínense, pónganse en la cabeza de gente de 1800. Dice, bueno, para que alguien tenga que resarcirme a mí un perjuicio, ese me tiene que haber hecho algo, ¿sí?
¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, tenemos un factor de atribución que es subjetivo, que es la conducta que podrá ser culposa o dolosa, es decir, lo hizo a propósito o lo hizo sin querer, que me lastimó el ojo con el paraguas, ¿sí? Pero es siempre mirando al sujeto que cometió la falta o que cometió el daño. Bueno, después Profe, sí. ¿cómo sería un ejemplo de un acto ilícito, pero que no genere ningún daño? Un acto ilícito, pero que no genere ningún daño. A ver, supongamos que, bueno, puede ser un accidente de tránsito. O sea, vos podrías chocar con el auto, ¿no? ¿Sí? O te podría... Cruzar en rojo, ponele, puede ser. ¿Eh? Cruzar en rojo, que es ilícito, pero por ahí no chocaste a nadie y no hiciste ningún daño. Exactamente, pero bueno, llevémoslo... Ahí ya tendrás una responsabilidad penal, ¿no? Ahí vos tenés una responsabilidad penal, sí. Eso son los que se llaman delitos de peligro, ¿sí? Claro. Los delitos de peligro son aquellos donde el derecho penal, digamos, trata de evitarlos para que no se genere un mayor perjuicio. El delito de peligro más común es el abuso de armas, ¿sí? Es, no sé, estar por la calle y apuntarle a una persona con una pistola, ¿no? ¿Lo mataste? No, bueno, ahora le pegaste un susto bárbaro, qué sé yo, pero no le hiciste nada técnicamente, no le heriste, no lo amedrentaste, sí, pero no tiene ningún perjuicio físico, ¿sí? Pero igual, ese hecho de apuntar a una persona con un arma en la calle, porque sí, es abuso de armas, es un delito de peligro y está penado aun cuando de eso no se haya derivado ningún perjuicio en la salud o en la integridad física de esa persona, ¿sí? Pero puede pasar, por ejemplo, y pasa mucho, donde hay juicios donde hay un accidente de tránsito y la persona no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna lesión física. Sí, en general los jueces reconocen un daño moral, ¿no? Donde sí hay un perjuicio a resarcir. Pero bueno, puede pasar que si vos no encontrás ningún tipo de daño, no hay responsabilidad civil. El daño es siempre el disparador de la responsabilidad civil. No es que cometiste un ilícito y automáticamente me tenés que resarcir, ¿sí? O por ejemplo, en el ejemplo de la persona que cruzó en rojo, ¿no? Supongamos que vos estás cruzando la calle en verde y te pasa por adelante un Audi a 200 kilómetros por hora en rojo, ¿sí? ¿Te causó algún daño a vos ese auto cruzando en rojo? ¿Sí o no? A quien hizo la pregunta, no sé si me está escuchando. No. Bueno, perfecto. Entonces no hay responsabilidad civil. Habrá responsabilidad contravencional, si quieren, que es una suerte de responsabilidad penal, pero no hay una responsabilidad civil. Para que haya responsabilidad civil, hay daño, ¿no? Claro, entonces cuando tengo un acto ilícito que no genera un daño, es una responsabilidad penal. Casi siempre, en la mayoría de los casos. En algún caso vos podrías tener algún tipo de responsabilidad penal, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que, supongamos que ustedes deciden participar en un concurso de novela, ¿no? Quieren participar en el concurso de novela de Alfaguara, ¿no? Y se transcriben, ¿sí? La novela Patria de Aramburu, pero la pasan, en vez de que esto ocurra en el País Vasco, en España, ocurre en Rosario, después del regreso de la democracia, ¿no? Entre familias de militares y civiles que se habían matado en su momento en la guerra entre la subversión y
quedaron en conos y quedaron resquemores, y en los juicios de responsabilidad penal contra los militares y eventualmente contra los subversivos, se acusaban, se cubrían, y no podían remediar sus diferencias, ¿no? Que es más o menos el núcleo de esa novela, que yo no la tengo vista, y creo que hay una serie en HBO que pueden ver, que dicen que la serie es muy buena. Bueno, pero ustedes lo copian, pero no presentan esa novela para concursar, ¿sí? Hay un acto ilícito que se llama plagio, ¿sí? Pero ¿le genera algún perjuicio al autor de la novela? Si ustedes no dieron a publicidad esa readaptación argentina de una novela española, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay perjuicio? No. No debería haberlo, sí. No hay ningún perjuicio, ¿sí? Esto queda en la esfera privada de ustedes, ¿sí? Esto es como que ustedes hagan un cover de, no sé, de alguna canción de Metallica con el piano, ¿sí? Y en la medida en que no quieran venderla y subirla en las redes, tampoco puede considerarse un plagio, ¿no? Hay un montón de situaciones en las cuales existen algunos elementos más que hacen que se configure la responsabilidad civil, ¿sí? Bueno, nos habíamos quedado... ¿Puede ser que un evento genere responsabilidad civil y a su vez penal? Sí. Ok. Sí. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los accidentes de tránsito cuando hay lesiones, ¿sí? En un accidente de tránsito, cuando hay lesiones, se genera una causa penal automáticamente, ¿sí? Independientemente de que las personas lesionadas hayan promovido algún tipo de acción, ¿sí? Y ahí vos tenés la acción penal, ¿sí? que resolverá si hubo un delito de lesiones graves, por ejemplo, cometido por determinada persona, y vos tenés por el otro lado la acción de responsabilidad civil, que se tramita en los juzgados civiles. Ahí vos tenés presentes los dos casos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, volvamos a nuestra Francia del 1800, ¿sí? Bueno, imagínense como evento revolucionario la generación de las maquinarias a vapor y después a combustión, ¿no? La revolución industrial del siglo XIX. Imagínense una persona, ¿no? Que una persona que vino del campo a la ciudad con esas migraciones que hubo en la revolución industrial, y que prácticamente iletrada, se le enseña alguna actividad fácil para hacer, que es manejar una máquina, ¿no? Que es, supongamos, una máquina para hacer hilo, ¿no? Él tiene que poner la lana, ¿sí? Y la máquina va generando hilos para la industria textil, ¿no? En la manipulación de esa máquina, esta persona se corta la mano, ¿sí? En el esquema de la responsabilidad subjetiva, ¿cómo aplicamos la responsabilidad civil cuando alguien se corta una mano? ¿De quién es la culpa? Y depende, ¿esto era trabajando para alguien? Si es trabajando para alguien, recae sobre esa persona. Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de diseño de exteriores y para cada vez que contrato a una persona tengo que contratarle una ART, si no me cae la causa a mí. Claro, bueno, pero vos pensás que vos tenés ese emprendimiento de decoración de interiores y vos estás en carga de exteriores y estás haciendo el exterior del Palacio de Versalles, ¿no? Sí. La verdad es que, y en el 1800,
La verdad que en ese momento vos no tenías un factor de atribución de responsabilidad hacia vos directamente. Porque Claro, no había una culpa. O sea, vos podés decir, supongamos que vos sos Lautaro, no había escuchado, sí, Lautaro. Bueno, Lautaro, vos estás en el 1800 y decís, bueno, pero yo no tengo ninguna culpa. Yo si no tengo, ni siquiera lo conozco a este señor, ¿sí? No estaba ahí cuando se cortó la mano. Es una máquina. Y las máquinas tampoco son responsables, no tienen una conducta, ¿no? Esto tiene que haber sido culpa de él, ¿sí? Que metió la mano donde no debía, ¿entendés? Correcto, Bueno, sí. entonces, el derecho dijo, bueno, esto no puede ser, porque la verdad es que desde el punto de vista económico hay una suerte de explotación casi esclavizante de las personas. Dice, bueno, esta gente va a agarrar personas y les va a cortar la mano hasta que encuentre, y va a seguir produciendo sin ningún tipo de problema, ¿sí? Trasladando del costo de ese daño al mismo damnificado. Esto no puede ser. Pero además, la industria, las actividades industriales no funcionan porque vos decís, oh, pero para un poco, acá nunca va a haber culpa y va a haber daño. Dice, ¿cómo funciona este sistema? Y ahí aparece el factor de atribución objetivo. Dice, bueno, ¿de quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la máquina? ¿Quién se sirve o quién gana plata con la máquina? ¿Sí? Mengano. Ah, bueno, Mengano, vos sos responsable del perjuicio que sufrió este señor, a no ser de que este señor haya mediado su propia culpa en la utilización de máquina, que él se haya generado a sí mismo el daño, ¿sí? Bueno, esto era absolutamente revolucionario para la época. Y si se ponen a pensar, nosotros tenemos un problema similar ahora. ¿Y con qué tenemos un problema similar? A ver si se dan cuenta. ¿Con qué tenemos un problema similar? Nosotros, siglo XXI. Que decimos, che, ¿y acá quién es el responsable? A ver. Me mataste. ¿Con respecto a qué? Con respecto a quién es el responsable ante la existencia de un perjuicio. Todos habrán escuchado hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Bueno, supongamos que vos tenés un robot que es como se llama, hay un robot que se llama Da Vinci, ¿sí? Que es un cirujano, ¿no? En realidad el robot, creo que, si no me equivoco, el robot puede ser, o sea, un cirujano en Argentina, con ese robot puede operar a un paciente en Roma, ¿sí? Pero además, por inteligencia artificial, el robot va aprendiendo. O sea, tiene un sistema de computación donde va aprendiendo procedimientos y en algún momento va a tener mayor precisión que el cirujano. Y supongamos que ese robot Da Vinci puede hacer operaciones de apendicitis él solo, ¿sí? Y supongamos que hay una mala praxis, ¿sí? Que lo operó mal y le cortó un vaso y mató a la persona, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿No sería el Y es creador del relativo. robot? Es relativo. Para mí es completamente relativo, porque al ser una tecnología tan nueva, depende de si está establecido que la persona tiene que aceptar la responsabilidad. Es como cuando, por ejemplo, saltás en bungee. Tipo, vos elegís saltar. Si se rompe la soga, te hacen firmar que vos o sea, que la empresa no tiene la culpa, sino que es tuya porque asumiste el riesgo. Entonces depende de eso, para mí. Exactamente. Bueno, ahí Martín hace una excelente acotación. Lo mismo está pasando con Tesla y con cualquier estos automóviles autónomos donde la responsabilidad hoy por hoy es un poco difusa. Nosotros podemos encontrar, dicen, bueno, ¿quién es el dueño del robot? La clínica tanto. Bueno, ahí tenés a la clínica tanto. Pero, por ejemplo, el que diseñó el programa, ¿no? El que diseñó el programa de inteligencia artificial, ¿es responsable o no es responsable? El cirujano que estaba operando en Argentina, ¿es responsable o no es responsable? Bueno,
Son todos problemas, son todos inconvenientes que el derecho tiene que ir ayornándose, como les pasó en la Revolución Industrial, para acotar o para distinguir cuál es la responsabilidad. Hubo un caso, por ejemplo, bastante famoso hace unos cuantos años, donde unos hackers se metieron en la Universidad de California, en la computadora de la Universidad de California, que es tremendamente poderosa en cálculos de datos, porque la usan para investigaciones astronómicas, nucleares, etc. Y desde esa máquina de la Universidad de California atacaron el sitio de eBay, ¿no? Y lo clausuraron. O sea, le mandaron millones de operaciones, con lo cual la página de eBay colapsó y estuvo colapsada bastante tiempo. Esto generó un perjuicio enorme, ¿sí? Y la pregunta es de los abogados, era, bueno, ¿yo puedo hacer un juicio contra la Universidad de California por daños y perjuicios? O California va a decir, pero yo no tengo nada que ver porque a mí me hackearon, ¿sí? ¿Quién es la responsabilidad? Estos temas, y es más, te puedo decir, bueno, ¿y esto es responsabilidad subjetiva u objetiva? ¿Hubo culpa o por el solo hecho de vos tener una computadora de semejante capacidad de cálculo y con la capacidad de bloquear una página y servidores de una empresa tan grande como eBay, vos tenés en la propiedad de una cosa riesgosa donde eventualmente tendrías que tener una responsabilidad objetiva? O se aplica una responsabilidad subjetiva, es decir, vos no hiciste todo lo que tenías que hacer para que ningún hacker te hackeara la computadora, es decir, vos no tenías el mejor firewall para evitar este tipo de ataques y que tu maquinaria se use para hacer perjuicios a terceros, ¿no? Estas son las situaciones que se van abriendo, ¿no? Permanentemente. Imagínense una serie de Black Mirror sobre responsabilidad civil, ¿sí? O sea, las alternativas que nosotros podemos ir pensando son infinitas. El derecho va atrás de la tecnología y atrás de los desarrollos y va tratando de acomodar y de seguir generando esa convivencia pacífica de la mejor manera posible. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? No. Bueno, fantástico. Bueno, la responsabilidad civil como sistema, ¿sí? Primera pregunta, ¿ustedes qué entienden como sistema? ¿Qué es un sistema para ustedes? Conjunto de partes interrelacionadas. Conjunto de partes interrelacionadas, está bien. Que persiguen un objetivo. Que persiguen un objetivo. ¿Y esas partes cómo se interrelacionan entre sí? Depende del sistema, intercambiando materia y energía, o energía. Sí, pero bueno, vos tenés inputs y outputs, ¿no? Claro. ¿Sí? Y en función de esos inputs, vos generás outputs, y si vos tenés un sistema que además se va retroalimentando, esos outputs se van generando nuevos inputs, ¿no? O sea, se va generando nuevos estímulos, ¿no? Desconozco el término inputs y outputs. Outputs, ¿son como causas y consecuencias? No, son como la entrada y salida, perdón. Claro, son entradas y salidas, son demandas y satisfacciones. Vos podés tener un sistema político, ¿no? El sistema político, o un sistema, no sé, o un sistema, o un ecosistema. O sea, el real sistema, el concepto de sistema es algo que viene de las ciencias naturales y que después se fue trasladando a las ciencias sociales y a la informática, ¿no? Pero vos podés tener un sistema donde vos tenés ingresos, por ejemplo, en un sistema político, vos tenés demandas de la sociedad, ¿no? Estos son inputs, ¿no? Que vos se los vas trasladando al gobierno, ¿sí? El gobierno
toma esas demandas y las trata de responder. Decimos, che, queremos vacunas contra el COVID, andá y compralas. Bueno, está bien, voy, ¿dónde compro? Compro en Japón, compro en China, compro en Estados Unidos, te las aplico. Bueno, te las aplico y dice, bueno, pero ¿cuántas aplicaciones me vas a hacer? ¿2 o 3? Porque yo quiero 3, porque ahora está la variante Delta. Y entonces se va modificando y el sistema se va retroalimentando de estas cuestiones. Y esto, el sistema funciona con, por ejemplo, nuevos inputs y lo llevamos a la responsabilidad civil. Dice, bueno, ahora tenemos el input de la inteligencia artificial. Esto el sistema lo tiene que absorber y tiene que tratar de darle una respuesta, ¿sí? Que podrá ser una respuesta en función de las herramientas que tiene, ¿sí? El factor objetivo y el factor subjetivo, ¿sí? O tendrá que generar nuevas respuestas y un nuevo factor de atribución de responsabilidad que podrá ser, no sé, logarítmico, si se quiere, ¿sí? En cuanto al factor de atribución. Esto es básicamente cómo funciona un sistema. Y acá estamos hablando de nuestro sistema de responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad civil, como les puse yo acá en este esquema, dice, tiene varios inputs y además de la culpa. ¿Y cuáles son esos inputs? Bueno, yo les escribí algunos. Uno es el riesgo, ¿sí? Que puede ser el automóvil, ¿sí? Tener una cosa riesgosa es un factor objetivo de atribución de responsabilidad, ¿sí? Yo cuando tengo un accidente con el automóvil, no necesito acreditar que el conductor manejaba mal, ¿sí? Necesito solamente acreditar que hubo un contacto, por ejemplo, que me atropelló cuando yo estaba cruzando la calle, solamente no necesito decir que él manejaba mal, era un mal conductor, era culposo, era torpe, era negligente, era imperito, ¿sí? Con el hecho de yo acreditar que hubo un contacto de la cosa riesgosa con mi persona y que esa cosa me causó un daño, ahí se dispara un factor objetivo de atribución de responsabilidad, ¿sí? Que es el mismo, si ustedes se fijan, es el mismo factor objetivo de atribución de responsabilidad que nosotros veíamos que se aplicaba respecto del operario de la máquina en la Revolución Industrial. ¿Se acuerdan? Bueno, respecto de esa responsabilidad civil que tuvo su origen, digamos, en el derecho laboral, la fue tomando el derecho civil para la responsabilidad civil y para imponerlo en su sistema, ¿sí? Otro factor de atribución de responsabilidad, además de la culpa, es el deber de garantía o de seguridad. Dice, bueno, mirá, vos, por ejemplo, me tenés que llevar en colectivo de Buenos Aires a Mar del Plata, ¿sí? Si ustedes pagan el ticket, en el sillón, bueno, ventanilla, con desayuno, con almuerzo, lo que fuere, ¿sí? Pero además está implícito que yo tengo que llegar sano y salvo en el micro, ¿sí? Es algo que ustedes lo dan por decantado, ¿no? Pero no todos, o sea, en el contrato, por ejemplo, eso no figura, que ustedes tienen que llegar sanos y salvos. Hay un deber de seguridad respecto de esa transacción. Por ejemplo, también hay algunos deberes de seguridad en algunas operaciones bancarias por home banking o diferentes cuestiones. Ustedes piden, por ejemplo, otro aspecto de responsabilidad civil, que es el abuso del derecho, que es un aspecto sumamente interesante, ¿no? ¿Quién sabe lo que es el abuso del derecho? ¿Cómo se imaginan que funciona? ¿Qué es abusar de un derecho? ¿Están ahí? ¿O estoy solo? Sería como vos cumplís tu derecho, pero mientras lo cumplís dañás el derecho de otra persona, entonces estás abusando de tu derecho. No, vos podés, así como lo estás diciendo vos, si yo estoy ejerciendo un derecho,
no, 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 no necesariamente tengo que responder por los perjuicios que otros sufran por el ejercicio de este derecho. Es cuando yo le doy una ultraactividad a mi derecho, ¿sí? Y lo hago y perjudico a otro, ¿no? Sería, no sé, si yo si alquilo no sé, un departamento para vivienda y lo uso para otra cosa, no, nada que ver. O lo uso para una actividad, no sé. Creo que tengo un ejemplo. No sé si es abuso de derecho o es al contrario. El otro día me contaba un amigo que tenía un caso, labura para Brujú, y me decía que tenía un caso en el cual uno de los inquilinos del edificio, todos tenían cochera y subalquilaba la cochera, que eso no se puede supuestamente por las reglas de los edificios y demás, porque deja entrar un tercero y no sé, me lo explicó así medio en el aire, en el medio de una salida. Entonces por ahí no entendí muy bien. Y alquilaba la cochera a un tercero, la cochera se rompió, el único acceso era a esa cochera por parte de ese vecino, entonces era obvio que todas las pruebas estaban en la contra del pibe. El tipo lo arregló y quería cobrar el arreglo de la cochera a las expensas de todo el edificio y justamente no era un caso personal, no era del trabajo, y era el papá justamente que le preguntaba cómo hacer y decía que tenía todo eso. No sé si eso es abuso de derecho, cómo es bien la cuestión. No, eso es un tema, ahí se aplica una responsabilidad contractual, que es el contrato vendría a ser el reglamento de copropiedad, ¿no? Donde está claramente delimitado qué puede hacer y qué no determinado propietario y qué tiene que responder el consorcio y por qué no, ¿sí? Hay cuestiones que son estrictamente personales y que tiene que repararlas eventualmente el propietario, y hay cuestiones que son a cargo del consorcio. Pero eso tiene que ver no solamente con que sean partes comunes, que esas son las que tienen que estar a cargo del consorcio, sino que tiene que ver con que esta persona no haya generado algún tipo de perjuicio, ¿sí? O sea, cómo se rompió el portón podrá tener, o sea, vos, y esto te pediría que no se lo transmitas a tu amigo abogado, pero ¿en qué incidencia tiene que haya sido un inquilino el que rompió el portón si el portón se rompió por funcionamiento? ¿Sí? Una cosa es que lo haya atravesado con un auto como si fuera Rápidos y Furiosos 7, ¿no? Pero, se le rompió se rompió la cochera por el uso justamente o sea, a ver, sabe que le estaba alquilando la cochera, le estaba subalquilando la cochera a otra persona, y como el dueño del edificio se estaba haciendo el tonto, lo que quiso hacer es pasar el arreglo de la cochera y cobrárselo a todo el edificio, en vez de pagarlo solo él. Y como justamente para evitar eso, como mi amigo no está recibido, pero sabe bastante del tema, o sea, le gusta todo lo que es materia de derecho, se metió ahí y justamente lo que iba a hacer era probar que estaba subalquilando la cochera, entonces en ejercicio de no sé cómo me dijo, si era en ejercicio de un delito, no sé qué cosa, le caía directamente sobre él el arreglo del tema de la cochera, no sé bien cómo era. Como que no se lo podía cobrar al resto del edificio, pues estaba ya infringiendo las normas, no es que lo rompió él, sino por alquilarlo. Claro, bueno, no sé, por ahí esta persona le puede decir, bueno, pero en realidad, ¿qué incidencia tiene que haya sido un inquilino si se rompió porque se tenía que romper? Por el uso mismo. O sea, si se rompe por el uso natural, es una cuestión que el juez tendrá que dirimir, ¿no? Pero no, no sería un caso de abuso del derecho. El abuso del derecho, por ejemplo, puede ser cuando, sí. Un abuso de derecho
consulta. En el caso, por ejemplo, acreedor tiene derecho que cobrar la deuda de un deudor, pero en el caso que el deudor está aprovechando esta situación, o sea, pone un alta intereses aprovechando que tiene esta deuda, ¿es un abuso de derecho? No, ese no sería un abuso del derecho. Eso es otra cosa. Eso es, por ejemplo, por aplicar intereses usurarios, que eso tiene facultades el juez para morigerarlos eventualmente, ¿sí? Ese no sería el abuso del derecho. Imagínense, hay un caso paradigmático que se enseña en la Facultad de Derecho. Imagínense dos campos linderos. Uno de ellos tiene un aeródromo y el otro cansado de que despeguen y aterricen avionetas en el campo lindero, construye dos columnas de 10 metros de extensión en el lateral, dentro de su propiedad, ¿sí? Obstaculizando la posibilidad de que accedan y egresen avionetas, ¿no? En ese caso, yo estoy construyendo lo que se me da la gana dentro de mi propiedad, pero lo hago abusando de mi derecho de dominio y para perjudicar al otro que lícitamente, consideremos que lícitamente lo tenía, no es un campo de narcos en Colombia, sino que lícitamente yo podía tener un aeródromo y lo tenía y lo tengo autorizado por la municipalidad y por las autoridades de aeronavegación del país, ¿sí? Eso sería un caso de abuso del derecho. Y ese caso de abuso de derecho también otorga la facultad de resarcir, ¿sí? O el derecho y la obligación de resarcir los daños y perjuicios y eventualmente también retirar esas columnas, ¿no? Yo les puse, el último es guarda o dominio, que es el factor objetivo de atribución de responsabilidad respecto de, por ejemplo, automotores, ¿no? Quien tiene la guarda es quien eventualmente está al mando. La guarda tiene dos acepciones en derecho cuando uno es guardián. Uno es quien se sirve de la cosa, es decir, quien está al mando, quien la conduce, quien la gobierna, y la otra es quien le saca un rédito económico a esa cosa, ¿sí? En el caso de la revolución industrial es el empresario, el guardián de la cosa, ¿sí? O sea, imagínense, por ejemplo, que ustedes tengan maquinarias en leasing, donde ustedes tienen el titular que es otro, un tercero, y ustedes quienes ganan plata con eso. Ustedes eventualmente van a ser responsables por ser guardianes de la cosa, ¿no? Esto implica, además, que la función del sistema de reparación, es decir, el sistema reparatorio del sistema de responsabilidad civil, es volver a colocar en la situación anterior a la existencia de daño. Bueno, como yo les dije, esto no es un sistema cerrado, sino que se van incorporando en función de las nuevas tecnologías, se van incorporando nuevos desafíos en cuanto a la responsabilidad civil, ¿sí? Con esto implica la ampliación de los daños indemnizables. En su momento, lo único que se indemnizaba en el 1800 o 1900, a inicios de 1900, era el daño físico en las personas. Hoy se discrimina entre el daño psíquico, el daño al proyecto de vida, ¿sí? Se amplió el daño moral. Antes el daño moral implicaba solamente la reparación del sufrimiento. El daño moral no es lo mismo que el daño psíquico, ¿sí? El daño psíquico es algo absolutamente mensurable. En los juicios, el daño psíquico es algo que se tiene que probar con la incidencia de una pericial psicológica, ¿sí? Con lo cual, uno no puede decir yo tengo un daño psíquico porque no duermo a la noche o
porque me tiemblan las manos. Para eso uno tiene que probar con un test que hace un psicólogo, que con un dictamen que lo presenta en el proceso y que acredita que existe un daño psíquico y que los afecta en determinado porcentaje de sus capacidades, ¿sí? Que esto incide en sus capacidades en un 10, en un 15%, en función de una serie de baremos, es decir, de regulaciones, que permiten saber hasta dónde se ve afectado una persona en su psiquis, ¿no? Todo esto ha hecho que el derecho de la responsabilidad civil sea todavía más amplio, o sea, que comprenda holísticamente a la persona, es decir, que comprenda en toda su extensión y que nada quede sin reparar, o sea, que todo sea, digamos, puesto o intentar ponerlo en las mismas condiciones que la situación anterior, ¿sí? Otra cosa muy interesante que nuestro sistema, el sistema argentino, fue incorporando es el principio constitucional de alterum non laedere, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, y que es el principio de no dañar al otro, ¿sí? Esto, nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de un tipo penal, del tipo penal por ejemplo, del homicidio, etcétera, y que no podíamos aplicar por analogía a ningún otro? Bueno, en el derecho de daños, como el que estamos viendo ahora, sí tiene, no les digo algo para aplicar con analogía, pero un principio general que dice, mirá, nadie tiene derecho o tiene la obligación de sufrir un perjuicio sin ser reparado, ¿sí? En la medida en que ese daño sea injusto, o sea algo que no debería sufrir, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo quién me había hablado del bungee jumping. ¿Quién fue? ¿Quién me lo había mencionado? Cerca de tirarse bungee jumping. Fui yo, que lo hice una sola vez nada más. Pero no, me está hacían bien, firmar un acta de que si pasaba algo era responsabilidad mía y no de la empresa. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque eso, vos estabas en ese momento, viste, ¿te acordás que habíamos hablado del riesgo? El riesgo de realizar. Bueno, hay algunas circunstancias en las cuales uno asume determinado riesgo, ¿sí? Asumís ese determinado riesgo voluntariamente, ¿sí? Ahora, estas personas dicen, bueno, mirá, vos no te haces cargo, bueno, pero si se corta el elástico, por ejemplo, o te ajustaron mal el arnés, ¿vos pensás que esa asunción de responsabilidad, aun cuando vos estás asumiendo determinado riesgo, no es imputable a la empresa? La verdad, desconozco, pero cuando lo tuve que firmar, me replanteé un par de cosas. Bueno, ¿vieron que a veces hay carteles que ustedes ven en los edificios viejos que dice: el consorcio no se responsabiliza por los accidentes que ocurren en el ascensor habiendo escaleras? ¿Lo leyeron eso? No, ¿Lo creo vieron que alguna vez? Bueno, entonces por ahí yo soy demasiado viejo y por ahí no los ponen más. Bueno, pero ese es un cartel que es irrisorio. O sea, el consorcio siempre va a ser responsable por el mal funcionamiento de un ascensor, ¿sí? En la medida en que no pueda probar que la persona que se lesionó en el ascensor fue por su propia culpa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si una persona abre la puerta del ascensor porque le apareció la luz verde para abrir la puerta y se cae al vacío, eso es responsabilidad del consorcio y no se deslinda de su responsabilidad aun cuando exista escalera. En este caso es lo mismo. ¿Sí? Cuando vos asumís esa responsabilidad, ¿sí? La asumís con determinados parámetros de racionalidad, ¿no? Y la asumís, por ejemplo,
cuando corres una carrera de autos, cuando jugás al rugby, o cuando o cuando esquiás, ¿sí? Si vos esquiando había un elemento extraño en la pista, vos te tropezás y te fracturás el hombro y una pierna, eventualmente puede haber una alta dosis de responsabilidad de la empresa concesionaria de esa pista de esquí para resarcirte. Lo mismo pasaría si te colocan mal el arnés en el bungee jumping. Por ahí vos cuando firmaste ese documento, vos decís, bueno, mirá, te puedo decir, mira, si me agarro un infarto del julepe que me pego cuando estoy bajando, en ese caso no seas responsable de la empresa. Pero si yo me mato porque se me soltó el arnés o porque se soltó la cuerda, bueno, ahí, por más papeles que haya firmado, la empresa sigue respondiendo, ¿sí? O sea, hay circunstancias en las cuales no se deslinda la responsabilidad aun cuando vos firmes algún tipo de papel. Les puede pasar cuando ustedes firman un consentimiento informado cuando se van a hacer una operación en el hospital, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, yo sé que me van a hacer todo esto y me pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Que está dentro de las posibilidades de consecuencias, que aún siendo un capo de todos los capos en cirugía, puede ocurrir, ¿sí? Bueno, pero eso independientemente de lo que ustedes firmen, no deslinda la responsabilidad de la clínica y del médico en el caso que se manda una macana. Eso es lo que se llama una mala praxis médica, ¿sí? Y esto, básicamente, el cierre que se lo da este principio que en su momento era algo que prácticamente el derecho privado no utilizaba, pero el artículo 19 de la Constitución Nacional es hoy alfa y omega del tema de la responsabilidad civil, ¿sí? El alterum non laeres es no dañar a otro. Dice, bueno, mira, no podés dañar a otro, ¿sí? Vos no podés decir cualquier cosa en Facebook y generarle un daño psicológico a una persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O no podés hacer bullying o moving en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estás generando un daño, ¿sí? Aun cuando no le hayas tocado un pelo, ¿sí? Pero si vos le gritás o le mandás mensajes de laburo a las 2 de la mañana, ¿sí? Eso puede ser considerado moving y por eso te pueden demandar por daños y perjuicios, ¿sí? O sea, piensen en algo que en un sistema, el sistema de responsabilidad civil es una herramienta que tiene que estar preparada para circunstancias que no están siendo ni siquiera previstas al momento de redactar la norma, ¿sí? Bueno, la segunda función del daño es la prevención. Y esto es lo más moderno que tiene en el aspecto de daños y perjuicios el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Donde dice, bueno, mira, a mí ya no me alcanza con que reparemos lo que se rompió. A mí me interesa que no se rompa en la medida de lo posible, ¿sí? Y entonces yo voy a poner una norma donde vos vas a estar obligado a evitar el daño, no solamente a repararlo eventualmente, pero vos o todos estamos ante la evidencia de un perjuicio, de la generación de un perjuicio, tenemos la obligación de adoptar, conforme al principio de buena fe y dadas las particularidades del caso, las medidas que se puedan adoptar para evitar que se produzca un daño, para disminuir el efecto de ese daño en caso de que ya se hubiera producido, ¿sí? O para evitar que se siga produciendo. Todas esas cuestiones son cuestiones que hacen a la función de prevención del daño. Abajo yo se los puse una síntesis de este artículo que es evitar, disminuir y obstar su agravamiento, ¿sí? Y esto es algo que alcanza a todas las personas, ¿sí? Como es un derecho bastante nuevo, también tiene una acción que está prevista para ese derecho, que se llama la tutela inhibitoria o la tutela preventiva, ¿sí? Es decir, bueno, mirá, a mí esto me está causando un daño, te pido por favor que esto no se haga más. Y esto es algo que
en qué circunstancias que nosotros usamos todo el tiempo pasa muy seguido. A ver si a ustedes se les ocurre algún ejemplo. Están ahí, ¿no? Sí, estamos en. Sí, Bien. Bueno, generalmente estas cosas pasan en Internet. En Internet pasa mucho esto. Dice, che, acá hay un video que no sé por qué está circulando, de mi persona haciendo determinada cosa, ¿sí? Y esto a mí me genera un perjuicio, ¿sí? Con lo cual, yo quiero que esto se deje de publicar, que esto no salga más, ¿sí? Bueno, en esas cuestiones, o sea, uno antes lo pensaba como una medida precautoria. La medida precautoria era, che, para que la sentencia posterior tenga algún efecto, ¿sí? Te pido que por lo menos ahora tomemos algunas medidas de cumplimiento anticipado para que la sentencia después se cumpla, ¿sí? Una medida cautelar, por ejemplo, es un embargo de una determinada cantidad de bienes para que una vez que yo tenga sentencia me pueda cobrar algo y mi deudor no es insolvente, o puede ser eventualmente una cuestión de sacar algún tipo de publicidad o de actividad o de cuestionamiento o de insulto que yo considero dañoso e injustificado de Internet, ¿no? Para eso para este tipo de cuestiones hay lo que se llama una tutela preventiva del daño y una acción inhibitoria, ¿sí? Esta acción inhibitoria no es una medida como un incidente que va a estar vinculado a un proceso principal, sino que es una acción que empieza y termina en sí misma, o sea, que es una acción autosatisfactiva. Una vez que se dicta, se da cumplimiento y ahí se terminó el proceso, ¿sí? Y esto está básicamente para evitar que se agrave un daño, que se genere un daño o que ese daño se siga agravando. Acá yo les escribí y con una pregunta, dice, aquella que promueve un tutela individual debe acreditar con suficientes elementos de convicción, verosimilitud, entre preguntas, o entre signos de interrogación, que existe un riesgo cierto de que el daño se produzca o de que se agrave el ya producido. No es suficiente el temor abstracto, hipotético o eventual, ¿sí? Bueno, cuando yo hablo de verosimilitud, ¿qué significa algo que es veraz y algo que es verosímil? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Profe, ¿qué significa convicción? ¿Sinónimo de verosimilitud? Convicción es una palabra que quiere decir que yo tengo la convicción, yo sé que esto ocurre así. O sea, elementos de convicción es, cuando yo hablo de elementos de convicción, es probarle al juez que esto está pasando realmente, convencer al juez. A eso me refiero con elementos de convicción, ¿sí? Una cosa es que algo sea veraz, una cosa es algo que está ocurriendo, y otra cosa es que algo sea verosímil, ¿sí? Algo verosímil puede llegar a ser, dice, mirá, este deudor mío puso en venta su fondo de comercio, con lo cual yo presumo que va a vender todo y se va a insolventar porque me debe un montón de facturas impagas, ¿sí? Y acredito eso, digo, esto parece que es verdad, como dice Brenda, ¿sí? Parece que es verdad, ¿sí? Yo no sé si es verdad o no, y esto no sabemos si va a ocurrir o no, pero parecería que esto va a ocurrir, ¿sí? Como yo te estoy acreditando con ciertos elementos de que esto aparenta ser verdad, te pido una medida cautelar. En la tutela inhibitoria, como nosotros vamos a hacer una medida autosatisfactiva, donde esto se va a desarrollar concretamente, yo tengo que traer elementos que sean mucho más que verosímiles, ¿sí? Que sean prácticamente una prueba sustancial de
de lo que está ocurriendo, ¿sí? No, es mucho más que verosimilitud. Es mucho más que verosimilitud lo que se tiene que incorporar en este expediente, ¿sí? No solamente que algo que parezca que es verdad, sino que traigo elementos que dan un elemento mucho más sólido de que esto puede estar ocurriendo y que este efecto es de este otro, ¿sí? ¿Cuál sería eventualmente una tutela inhibitoria o una tutela preventiva? Bueno, les cuento algo que nosotros tuvimos que hacer en el tribunal el año pasado en el tema de COVID y al principio. Nosotros, en su momento, nos habían pedido a una defensora de menores, una defensora así de incapaces, que a un geriátrico, ¿sí?, le dieran a determinadas personas, ¿sí?, alcohol en gel, desinfectantes y barbijos para cuidar a las personas que estaban internadas en ese geriátrico, ¿sí? ¿Es una medida cautelar? No. Es algo que es algo mucho más concreto que eso. ¿Se habían contagiado y no tenían que contagiar a otros? No. Era solamente porque había una pandemia y era muy posible que se contagiaran, ¿sí? Lo único que podemos hacer es tratar de evitar que se contagiaran con estos elementos que hace el año pasado eran, si ustedes se acuerdan, los únicos que teníamos para combatir el COVID. Con lo cual, ordenamos como tutela inhibitoria que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le provea al geriátrico donde estaba internado el paciente que nosotros teníamos la tutela, y además se lo dieran a los demás, una serie de elementos de prevención para el contagio del COVID. Un elemento muy interesante es si la antijuridicidad tiene que ser formal o material. La antijuridicidad es un factor, es uno de los elementos de la responsabilidad civil, y es que el acto es contrario a derecho, ¿sí? Contrario a derecho puede ser que cause un daño o que incumpla determinadas normas y que además cause un daño, ¿sí? Ahora, esa potencialidad de antijuridicidad, ¿sí?, para que nosotros podamos instar una acción de prevención del daño, tiene que ser formal, es decir, esto tiene que ser ilegal, ¿sí?, tiene que ser ilícito, no solamente con la posibilidad de generar un daño, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, che, ¿cuánta gente se muere por accidente de tránsito en la Argentina? 30.000, 40.000 personas, vamos a tirar un número, no, la verdad que no lo sé, ¿sí? Dice, bueno, yo como prevención del daño no quiero que haya más circulación de automóviles en las ciudades, ¿sí? O, si ustedes quieren, en la zona no sé, de los colegios, por ejemplo, ¿no? O la zona no sé, lo que ustedes quieran. Ahora, esa antijuridicidad sería material, es decir, la capacidad cierta que tiene la circulación de tránsito de producir un daño, ¿sí? Ahora, para que haya una acción de prevención de daño tiene que ser una antijuridicidad formal, o sea, tiene que haber algún tipo de ilicitud que a mí me permita decirle, bueno, esto se tiene que evitar, porque esto genera un perjuicio, esto genera un daño, ¿sí? Bueno, acá está mayormente explicado lo de la tutela inhibitoria, y yo después se los voy a subir en nuestro archivo. Y acá vamos a la introducción de lo que se denomina la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Y el principio de alterum non laedere, que es el factor globalizante de todo el sistema. Es decir, nadie tiene derecho a generarle un daño a otro, ¿sí? Nadie tiene derecho a generar un daño a otro. Y eso dispara la responsabilidad civil. Este es el texto del artículo 19, que es que las acciones privadas de los hombres, en tanto no dañen a terceros,
están exentas de juicios de los magistrados. Bueno, el criterio a contrario censo, en función de algunos precedentes de la Corte, es que toda acción privada o pública que realice daños a terceros está bajo la órbita de los jueces. Ahí están los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que empieza a reconocer la incidencia del artículo 19 del alterum non laedere. ¿Y qué es esto de la constitucionalización del derecho privado? Básicamente se consideraba en su momento que la Constitución Nacional vinculaba todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho público, ¿sí? De nosotros como ciudadanos, de nosotros como nuestro vínculo y nuestro pacto de convivencia con nuestros compatriotas, ¿sí? Y con los otros habitantes del país, y además de las responsabilidades y los derechos en relación con los gobernantes, ¿sí? De las jurisdicciones. O sea, todo lo que es el derecho público, dice, eso para eso está la Constitución Nacional. Y para todo lo que es derecho privado está el Código Civil. Y eventualmente, si queremos tratar temas comerciales, está el Código de Comercio, ¿sí? Después de la modificación de la Constitución Nacional del 1994, eso se modificó sustancialmente. ¿Por qué? Porque se incorporaron una serie de tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, que dijo, estos tratados tienen rango constitucional, ¿sí? Con lo cual son equiparables, están al mismo nivel que nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Y la integran además. O sea, esto es derecho vivo. Yo puedo invocar el Pacto de San José de Costa Rica para que reclamar una indemnización, ¿sí? En función de esto, de esta incorporación del derecho constitucional al derecho privado, y ya no es una órbita ajena de la aplicación de los jueces civiles y comerciales, sino que es algo que podemos aplicar permanentemente, ¿sí? Se incorpora el principio de reparación plena. ¿Y cuál es el principio de reparación plena? Es que toda persona damnificada tiene el derecho de que se repare absolutamente todo el daño que ha sufrido, ¿sí? Esto sea en el pago de dinero o en especie. Esto sí, que se recomponga la situación al estado anterior que se ha generado. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones, como puede ser el caso del derecho aeronáutico, donde en caso de algún perjuicio, ¿sí? Por ejemplo, si se les pierden las maletas a ustedes o tienen algún tipo de perjuicio, eso está tabulado. Hay un límite por el cual la aerolínea va a reparar estos perjuicios que se hayan reparado, independientemente de las cuestiones de valor que hayan tenido ustedes dentro de la maleta. Otra cuestión que se ha considerado respecto a la reparación plena es qué pasa con los intereses. Hay abogados que omiten reclamar la reparación de intereses para una indemnización de daños y perjuicios. Y hay jueces que aún sin que se haya eso demandado, los jueces deben ceñirse estrictamente a lo que está reclamado en la demanda y no pueden darle más de lo que está reclamado en la demanda, a no ser de que haya habido alguna cláusula o alguna reserva de lo que más o en menos surja de la prueba a producirse. Le han reconocido intereses por diciendo, bueno, como yo te estoy reconociendo un capital histórico, si yo no te doy intereses, no te estoy dando una reparación plena. Entonces te voy a dar los intereses aun cuando no me los hayas pedido, ¿sí? Bueno, este es el orden de prelación que tienen las normas. Dice, ¿qué pasa si hay una norma especial y hay una norma del Código Civil? Esperen, voy a prender una luz, así me siguen viendo. Pero, aunque lo más importante es que me escuchen, se me está haciendo de noche acá. Ya los libero, 2 minutos más les pido. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre el Código Civil y una norma especial? ¿Sí? Bueno, el código eso lo tiene absolutamente establecido. Dice, primero se aplican las normas indisponibles del Código Civil y de la ley especial. Es decir, se aplican aquellas cuestiones que son de orden público, donde las partes no podrían disponer ni eventualmente renunciar,
¿sí? Después se aplica lo que las partes hayan establecido eventualmente si es que esto surge de un contrato, que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? Se respeta lo que las partes hayan pactado, ¿sí? Después se aplican las normas supletorias de la ley especial y después se aplican las normas supletorias del Código Civil. Vamos a un caso en particular, por ejemplo, tenemos que evaluar si esto está comprendido o no está comprendido en el seguro de responsabilidad que hayamos contratado con la aseguradora, ¿sí? Primero vamos a aplicar las normas indisponibles tanto del Código Civil como de la Ley de Seguros. Después, de todas maneras, vamos a ver qué dice la póliza, que es, estamos hablando de la autonomía de la voluntad. Acá también se aplican otros principios del subsistema de los contratos por adhesión que no sé si ya los vimos o los vamos a ver en la clase que viene. Después se aplican las normas supletorias de la ley especial, las normas las que regulan la ley de seguros, y después se aplican las normas supletorias del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, me faltan algunas filminas más, pero Perdón. voy a terminar con... Sí. Profe, tengo una consulta. Camila. ¿Puede ser que las normas supletorias del Código Civil y de la ley especial se contradigan o no? Nunca puede pasar eso. Entonces, puede no se aplica, digamos. Puede pasar que haya algún conflicto de interpretación, ¿sí? Entre la norma especial y el Código Civil. Si existiera un conflicto, tiene preeminencia la ley especial porque está prevista específicamente para ese caso, ¿sí? Ahora, si por ejemplo estamos hablando de normas indisponibles del Código Civil, bueno, ahí se termina resolviendo yendo un poquito más arriba y vamos a principios superiores, que es el alterum non laere o los principios de los tratados internacionales, ¿sí? Pero cuando hay un conflicto entre norma general y norma especial, gana la norma especial, ¿sí? Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, responsabilidad contractual y extracontractual. El Código Civil anteriormente tenía absolutamente diferenciado la responsabilidad contractual de la extracontractual, a tal punto que había hasta alcances de reparación distintos, ¿sí? Por ejemplo, en el daño moral, en la responsabilidad contractual, el juez estaba facultado para concederlo o no concederlo. En el daño moral, en la responsabilidad extracontractual, tenía que concederlo en la medida que lo encontrara configurado, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación, otra de las pautas que hizo fue unificar el sistema, ¿sí? Bueno, la responsabilidad civil es contractual, extracontractual, independientemente de la cuestión académica, ¿sí? Nosotros podemos decir que la responsabilidad contractual parte del incumplimiento de una obligación preexistente, independientemente de que sea un contrato o no, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un contrato, tiene que ser una relación jurídica preexistente, de ahí se deriva una responsabilidad, ¿sí? Y en función de esto, la responsabilidad extracontractual es residual. Dice, bueno, mira, todo lo que no sea vinculado a un pacto preexistente o un vínculo preexistente, una relación preexistente de las partes, entra dentro de la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Generalmente esto parte de un hecho ilícito, esto es un daño injusto que sufre una persona, ahí se dispara la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Que es esta violación de genérico de no dañar, ¿sí? El deber de seguridad es un factor que parte básicamente de un deber contractual, ¿sí? Y este deber de seguridad ustedes lo tienen que vincular con el ejemplo que yo les di del transportista, de llevar a una persona sana y salva, independientemente de que esto no haya sido específicamente la materia del contrato. Yo pedí que me llevaran de Buenos Aires a Mar del Plata, ¿sí? El deber de seguridad es implícito en ese contrato. Y en cualquier contrato, en cualquier contrato del que ustedes tengan, está implícito el deber de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes entran a McDonald's a comprarse una hamburguesa y se resbalan y se caen de traste al piso y se esguinzan la muñeca, ¿sí? Ahí se dispara el deber de seguridad. ¿Hay un contrato con McDonald's para que yo no me lastime? No, está implícito. Yo voy a comprar una hamburguesa, no tengo por qué lastimarme, y si me lastimo
y no es culpa mía, es culpa de McDonald's, ¿sí? Otro elemento de clausura de esto es el principio de buena fe, ¿sí? Que se aplica muy estrictamente en las relaciones contractuales, ¿sí? Después, otro elemento muy interesante es la responsabilidad pre- y postcontractual. La responsabilidad precontractual está vinculada a las expectativas y a los perjuicios derivados de la posibilidad de adquirir un contrato. Por ejemplo, hay responsabilidad precontractual cuando yo estoy en tratativas, por ejemplo, para hacerle, no sé, supongamos que yo le quiero hacer la página de internet a, no sé, la Universidad de El Salvador, ¿sí? Gano un concurso con otros diseñadores de sistemas, ¿sí? Dice, bueno, queremos seguir con vos. Bueno, fantástico. Pero todavía no vamos a un contrato. Nos gustaría que nos des, nos hagas un programa de demostración de cómo sería la plataforma para que los alumnos puedan interactuar en clase sin venir presenciales. Bueno, fantástico. Contrato gente. Se lo muestro y dice, bueno, perfecto. Y ahora esto nos gustaría que además nos pongas una plataforma de Zoom y de presentaciones incorporada en la plataforma de tu propio diseño. Bueno, yo lo adquiero, lo diseño, lo desarrollo y de golpe dice, no, ¿sabes qué? Nos arrepentimos, se acabó la pandemia y con esto no seguimos más, ¿sí? Bueno, yo hice un montón de gastos, mis expectativas de cerrar el contrato en función de que yo iba cumpliendo con todos los pasos, iban creciendo, con lo cual yo tenía una expectativa que eso me puede producir un daño que puede llegar a ser indemnizable, ¿sí? ¿Y cuál es la responsabilidad postcontractual? Bueno, la responsabilidad postcontractual, por ejemplo, se deriva, ¿vieron los carteles de publicidad donde aparecen personas, ¿sí? En la calle o en folletos? Bueno, las personas, por la ley de propiedad intelectual, pueden ceder su imagen para una campaña publicitaria, pero generalmente esa imagen es cedida por un lapso determinado, ¿sí? 2 años, 3 años, 6 meses. Por ahí, la campaña es solamente para los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y yo no puedo tener, por ejemplo, no sé, a Meolans con la camiseta de un banco por los Juegos Olímpicos después de que los Juegos Olímpicos de Tokio se hayan desarrollado, por ejemplo, ¿sí? Si hay una ultraactividad de esa imagen, hay una responsabilidad postcontractual que tiene que ser cumplida, ¿sí? Bueno, entiendo que por ahí se tienen que enganchar en otra clase o eventualmente se tienen que ir a descansar o lo que fuere. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, si no, los libero. ¿Quedó todo claro? Todo claro. ¿Sí? Por mi parte, Muchas gracias, Polo. Sí, claro. perfecto. Bueno, Perdón, yo tengo una consulta aparte de la... ¿Hay sí. fecha de parcial o todavía...? Estamos terminando No, de se sabe armar nada. el esquema de clases y la semana que viene vamos a estar poniéndole la fecha de parcial de los 2 parciales y del final, si Dios quiere, y del recuperatorio ese que yo les había comentado. ¿Sí? Perfecto. Gracias. En cuanto lo tengamos, lo ponemos. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho. Y profe, perdón, nos vemos la semana entonces que viene. lo va a subir al campus o lo va a compartir por acá por el chat, el archivo? No, por ahí lo subo, ahí donde le subimos algún material de estudio. Si yo no puedo compartirles me parece que además estaría bueno que les pueda compartir esto porque me parece que se graban además las clases, ¿no? Con lo cual ustedes podrían tener acceso a las clases grabadas. Pero en cuanto yo pueda, lo hacemos para que ustedes puedan tener acceso. Pero si yo no, igual ahora mismo les voy a poner este PowerPoint entre el material didáctico del campus. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Muchísimas chicos,
nos vemos. Cuídense mucho.